Bienvenidos a su noticiero medieval. Iniciaremos la misión del día de hoy con una gran noticia para nuestro país. Es la revolución del teatro medieval en las calles. Desde las calles de la ciudad, nuestro corresponsal Eduardo. Buenas tardes, televidentes. Así es, el teatro medieval es toda una revolución. Aquí en España exactamente nos encontramos desde Toledo, España. En otras noticias tenemos la entrevista en exclusiva con Fernando de Rojas, el escritor que está causando sensación entre todos los lectores con sus escritos de tragicomedia. Sí, eso es muy cierto. Estoy muy contento por la reacción del público frente a mis escritos. ¿En qué se inspira para escribir sus libros? La verdad me inspiré en Luis Ramírez de Lucena, que acaba de escribir su tratado de ajedrez publicado en Salamanca del presente año. Bueno, pues muchas gracias por haber acompañado en esta audiencia y ha sido un placer tenerlo acá. Gracias. A continuación, tenemos un joven que ha vivido caminando sin rumbo fijo por las calles de Toledo. Desde el lugar de la noticia, Eduardo. Así es, Milena, nos encontramos desde la ciudad de Toledo con este joven que camina las calles de este pueblo sin rumbo fijo hace mucho tiempo. Yo nací dentro de un entorno muy bajo dentro del río Tormes. Desde allí buscar recursos para sobrevivir. Así cuando se me presentó la oportunidad de ser lazarillo. De un ciego comencé mi vida aventurado como lazarillo. Don Lazarillo, desde el momento que salió de su hogar, ¿cuántos años ha tenido? Durante toda mi vida he tenido 7 años. El primero, como ya lo dije, fue el ciego. Así es, Milena, y gracias a ustedes, televidentes. Así es, Eduardo. Nos encontramos aquí con el señor ciego para que nos confirme lo que nos acaba de decir el joven Lazarillo en su entrevista con nuestro reportero. Buenas tardes, señor ciego. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo hizo usted para encontrar a este joven y que le sirviera de Lázaro para usted? Bueno, pues yo me encontraba pidiendo mis monedas como lo habitual cuando yo me lo encontré y la madre me dijo que lo acompañara en mi viaje. ¿Y por qué él se aburrió de usted y se fue sin dejarlo, sin decirle nada, señor ciego? Porque es un desagradecido y decía que yo no le daba nada, pero lo que yo comía se lo daba a él. ¿Pero él le quitó alguna cosa o usted le hizo algún mal para que él saliera y se fuera? El muy traicionero me quitó mi vino y me quitó todo lo que yo bebía. Tengo entendido que él le ha robado a usted una cicla, ¿eso es cierto? Sí, ya que el joven me ha robado mi cicla y ahora no tengo cómo cargar mis implementos. Bueno, pues aquí tenemos las declaraciones de este ciego. Gracias por acompañarnos esta tarde y darnos su querido testimonio. Gracias a usted, señorita. Continuamos con la sección del entretenimiento. Buenas tardes, empezaremos con las noticias de entretenimiento, con la noticia del romance que surge entre la joven Melibea y Calisto. Con ustedes, les dejamos con las imágenes.
esperaremos en qué termina esta historia de amor. Tarde nos encontramos aquí con Calisto, que nos va a dar su testimonio sobre lo que dice. Calisto, ¿es verdad que tú requeriste de los trabajos de Celestina para enamorar a Melibea? De mí, por mi gusto. Gracias, Calisto, por dejarnos esto claro. Él dice que no ha requerido de los trabajos de Celestina. Hablaremos con ella a ver qué... Buenas tardes, nos encontramos con una mujer que es muy fundamental en la historia de Calisto y de Melibea. Buenas tardes, señorita Celestina. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Bueno, pues me encuentro ya un poco sorprendida por lo que se habla de mí. ¿Es cierto que es el número que usted utiliza, hechicera, para unirse a las parejas? No, es falso. Es falso. Todo yo lo utilizo la hechicería para unir a las parejas. Bueno, muchas gracias, Celestina, por compartir estos comentarios con nuestros parentes de nuestra tarde. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar esta tarde acompañándonos y aclarando todas las dudas de los televidentes. Bueno, pues gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy muy complacida por haber estado con ustedes esta noche. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron pendientes de las Celestinas. Bueno, y ahora vamos con nuestra compañera Milena, la cual tiene un invitado especial que se encuentra involucrado también con la alcahueta de la Celestina. Bueno, después de hablar con el ciego, nos encontramos con otro amo de este joven Lazarillo, el señor Escudero. Buenas tardes, señor Escudero. Muy buenas tardes. ¿Cómo hizo usted para hallar al joven Lazarillo para que fuera su servidor o su Lázaro? La verdad lo encontré en las calles pidiendo limosna y cuando lo vi le dije que se quería un amo. ¿Usted se lo llevó a su casa con engaños o con cosas así? No, la verdad solo le pregunté que si quería venir conmigo y el pequeño Lázaro vino conmigo. ¿Usted le ofreció en algún momento comida o cosas? No, la verdad yo solo aparento ser rico, pero la verdad nunca tenía que comer y él siempre me ayudó. Debo hacerle una pregunta más personal. ¿Usted abandonó a Lázaro o Lázaro lo abandonó a usted? La verdad yo lo abandoné a él porque yo no tenía que darle y porque me iban a quitar la casa. ¿Y usted no le dio dolor dejar a ese pobre niño por las calles de Toledo solo? La verdad lo único que sí pude ver de ese niño es que era muy inteligente y se las podía arreglar solo. Bueno, ya escuchamos la versión de este otro amo del Lazarillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Último minuto. Hace pocos segundos, saliendo del canal, dos hombres atracan a Celestina y ella por no dejarse robar la asesina. Desde el lugar de los hechos con Milena. Así es, Freddy. Nos encontramos a las afueras de nuestro canal con la trágica noticia de que han asesinado a Celestina, todo por robarla. Veamos cómo ha quedado su cuerpo después de este asesinato. Pero tenemos a una importante testigo en este asesinato, su amiga. Buenas tardes, señora. ¿Nos puede decir su nombre y qué ha sucedido? Pero nos encontramos con una fundamental testigo para este caso. Es una amiga de ella que se encontraba con ella saliendo de nuestro canal. Buenas tardes, señora. ¿Me puede decir su nombre y qué sucedió? Más duro. Mi nombre es Celicia, yo me encontraba acompañando a Celestina en una entrevista en esta cadena. Ya íbamos saliendo cuando dos hombres nos iban a atracar y por ella no dejarse atracar, la mata. Estas son todas las declaraciones que tenemos. Vemos que su amiga está muy afectada. Vamos con Zavala. Así es, nos acaban de informar que acaban de coger a los dos asaltantes que cogieron a Celestina. Desde el lugar de los hechos, Eduardo. Así es, nos encontramos desde la plaza de Toledo, de cómo van a castigar a estos hombres de los hechos de Celestina. María, estoy puta zorra, llorando. Remato esta porcaria. ¡Ay, Bueno, nos encontramos en el lugar de los acontecimientos y aquí la señorita Melibea, donde se quiere asesinar en Salamanca. Bueno, señorita, ¿por qué quiere acabar con su vida? Quiero acabar con mi vida porque mi amado Calisto ha muerto. No aguanto más la vida sin él. Estoy muy enamorada de él. ¿Tiro?
Bueno, también nos hemos dado de cuenta por el canal y las informaciones que nos han dado que el señor Calisto también ha muerto por causa del amor de esta joven. Bueno, queridos televidentes, terminamos esta emisión del día de hoy con trágicas noticias para nuestro pueblo. Así es, si quieren ver más de esta emisión de nuestro noticiero medieval, los esperamos mañana a esta hora y por este mismo canal. Bueno, con historias que continuaremos el siguiente día, por favor, no dejen de ver este canal.